¿Qué tal, amigos, hermanos? Vamos a compartir esta vez el Salmo 5. Eh, Empieza diciendo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y saben, lo primero que tenemos que aprender de acá es que él sabía que en cualquier circunstancia él podía orar a Dios, él podía acercarse a Jehová, que era el Dios del pacto. Pero quiero que reflexionemos en esto. Dice: mis palabras, considera mi gemir. Y el versículo siguiente dice: esté atento, está atento. Saben, a veces nuestras oraciones son simplemente una secuencia de palabras, pero acá él está diciendo, él está haciéndonos reflexionar en que las palabras son simplemente la forma de expresar. El gemir es algo interno, es un susurro, es una meditación que él tiene, ¿sí? Y me hace acordar a Romanos capítulo 8, donde dice allí que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no solamente eso, sino que la oración es importante porque él le reclama a Dios. Observen, en el 1 dice escucha, en el 2 dice, en el 1 la segunda parte dice considera, en el 2 dice está atento. Así que no es palabras lanzadas al azar, sino específicas que surgen de un corazón eh, y que quieren especial atención de parte de Dios. ¿Y en base a qué? Primero es que él dice Rey mío. El hecho de Rey mío significa que él reconoce el señorío de Dios y que Dios, como su Rey, va a responderle. Dios mío es que Él es el creador, el soberano, sabe a quién le ora, ¿sí? Y después, versículo 3 agrega otra característica más de la oración. Dice: oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz. Está hablando de prioridades, de lo primero que hago es mi apoyo en la oración. Y no solamente eso, sino que agrega otro detalle. Miren, dice: de mañana me presentaré. Es como que esa misma palabra que se usaba con el pan de la propiciación, que se presentaban delante de Dios, pero dice: y esperaré. O sea, no es tiro la pregunta y me voy, tiro la oración y me voy, sino que es: Dios, quiero que me respondas, necesito que me respondas. Y yo pensaba, si nuestras oraciones, si nos preguntaran si Dios respondió ayer o antes de ayer, si nos respondió la oración que hicimos ayer o antes de ayer, quizá no sabríamos decirle porque las palabras que dijimos ni las recordamos. Bueno, esta es una oración totalmente distinta. Esta es una oración que realmente busca respuestas en Dios, se presenta, lo hacen como prioridad en la vida y espera la atención de Dios. Después va a hablar del carácter de Dios, que Dios no se relaciona con personas malas, como dice el versículo 4, y dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad, destruyen a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Entonces, hace características de aquellos que están lejos de Dios, hablan del carácter de esta gente, que es malo, versículo 4, de la conducta, cómo lo manifiestan, hacen iniquidad, versículo 5, la segunda parte, en su lenguaje, hablan mentira, en la primera parte del 6, y cómo se relacionan con su prójimo, son sanguinarios, desean sangre, engañas. Ahora, ¿qué hace Dios con este tipo de personas? En estos mismos versículos dice: no se complace, o sea, no se agrada de estar junto a ellos, no habita, no tiene comunión con ellos, los echa de su presencia, no estarán delante de él, los aborrece, los rechaza sin excepción, los destruirá, su justicia los va a alcanzar, y al final dice: los abomina, algo que directamente es detestable delante de Dios. Versículo 7. Uno dice: bueno, él no debe tener ninguna de estas condiciones para poder presentarse. Y él dice: no, no. Dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, dice, no por los méritos míos, sino porque tú abundas en amor, misericordia, perdón, gracia, y me permites entrar. Y después dice: adoraré hacia tu santo templo. Busca y se pone en el lugar que corresponde, pone su mirada hacia Dios. Versículo 8. Dice, en su oración dice: guíame en tu justicia, no en la mía, sino en la tuya. Guíame en tu camino, no en el mío. Eso es dependencia del señorío del Señor. Versículo 9. Dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, se ponen abierto su garganta, con su lengua engañan, hablan lisonjas. Características que después se repiten en Romanos como una radiografía de la humanidad, ¿no? Pero ¿qué le pasa a estos?
Versículo 10. Dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus caminos, por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Pero me gusta esta última frase para meditar, porque se rebelan contra ti. Si el concepto es, si estos pecados fueran contra mi persona, yo tendría la autoridad y debería perdonarlos, porque Dios me pide eso, pero son contra Dios. Estos pecados son contra Él. Dios tiene que establecer su justicia. Y al final dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Y acá la mirada es cómo las cosas se invierten. El malo se ríe hoy y sufre mañana. El cristiano sufre hoy, pero ríe mañana. Dice, alégrense, ¿no? Ese es el sentimiento que debe tener aquel que Dios le abre las puertas con su misericordia para la oración. Den voces de júbilo, exprésenlo a través de canciones que se escuchen. ¿Por qué? Porque tú los defiendes, ¿sí? Porque Dios los rodea, los cuida. Y el versículo siguiente termina diciendo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, porque tú lo tienes como un receptor de tu bondad. Y termina siendo como un escudo, lo rodearás de su favor. Y este concepto final es hermoso porque no es el escudo que cubre una parte, sino que cubre toda la persona. Por eso, recordemos, ¿no? Es presentarse delante del Señor, es ir en oración a su presencia. Y cuando nos acerquemos a Él, decirle y pensar, o sea, ir como reconociendo que es nuestro Rey y que es nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y vuelvan a leer el Salmo y reflexionen y mediten en la palabra de Dios. Amén.